Como cada martes tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Espacio que ya sabes que viene capitaneado por nuestro doctor de cabecera, es director de CANDE del Centro de Medicina Avanzada que se encuentra en Enacua, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, es el doctor Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de seguir explorando nuestros conocimientos que tienen que ver con la medicina deportiva en concreto, y preparando pues esta semana los temas. Íbamos a hablar de un asunto, decía, doctor, ¿de qué podemos hablar y demás? Y como he visto que estaba tan en el candelero el asunto del jugador del Barça, de Dembélé, que va a tener que pasar otra vez por el quirófano, se va a tener que operar del tendón del bíceps femoral, y que ya es la segunda vez que va a tener que operarse de esta dolencia, me he preguntado yo, digo, bueno, ¿por qué no hablamos de este tema de actualidad con el doctor Vicente de la Varga? Doctor, lo primero que tenemos que conocer, ¿qué es el tendón del bíceps femoral? ¿Dónde está ese tendón que es tan puñetero, por ejemplo, para este jugador del Barça y para otros tantos jugadores, ¿eh? Porque el Málaga también hemos padecido algunos que han tenido este tipo de lesiones, ¿no? Sí. La rotura muscular más frecuente es la del bíceps femoral, en la cara posterior del muslo. Los famosos isquiotibiales son los músculos de la cara posterior del muslo, y se llaman así porque van desde el isquion, que es el hueso sobre el cual nos sentamos, el hueso que está en mitad del cachete, es el isquion, pues de ahí arrancan un ramillete de músculos, unos por la cara de fuera de la pierna, del muslo, y otros por la cara interna, y que se anclan todos ellos en la tibia. Entonces son músculos que extienden la cadera, o sea, que tiran de la cadera hacia atrás y que luego flexionan la rodilla. Pues esos músculos que tenemos, la parte externa, que es el músculo bíceps femoral, bíceps porque tiene dos cabezas, un tendón común con dos cabezas. Y la parte interna, lo que son el semitendinoso y el semimembranoso. Estos confluyen, el semitendinoso y el bíceps femoral forman un tendón conjunto que se llama así y se ancla en el isquion, y el semimembranoso lo hace por otro lado. Entonces, la musculatura extensora de la cadera son estos músculos que se rompen sobre todo en un intento de alargar la zancada. Tú estiras la pierna y al estirar la rodilla y flexionas la cadera para llegar a un balón, ahí es donde saltan. Se suele dar, no sé si se suele dar esto en jugadores más veloces que tienen la musculatura más sí, finita, ¿no? ¿O no tiene por qué? Sí, porque es siempre o bien en la arrancada o bien en el último. Cuando ya crees que vas a llegar, haces el último esfuerzo y ahí es donde estira y rompe. O bien cuando es un arranque brusco. El 99% de los casos son roturas fibrilares en lo que es el vientre muscular. O sea, se rompe el músculo. Y eso ahí no requieren cirugía, lo requieren es fisioterapia, evacuar el hematoma, y el 1% es la rotura en el tendón, que son las únicas que son quirúrgicas. Claro, ellos ahí lo que hacen es arrancan el tendón de su agarre, de su inserción. Eso es lo normal. En el caso de Dembélé puede que sea distinto porque él ya tuvo una rotura aquí. Entonces, ese tendón no es un tendón sano. Entonces, un tendón sano jamás se rompe. Es imposible romperlo. Cuando se rompe es porque está degenerado, está ya micro roto, y en esas micro roturas acaba rompiendo del todo. Pero la mayoría son avulsiones, que se llama arrancamientos del tendón de su agarre en el hueso. O sea que en el caso, por ejemplo, del jugador del Barça, de Dembélé, ya venía de una lesión previa y es porque ya él estaba predispuesto para que se rompiera, porque es la segunda ocasión ya, claro. Claro, o sea, habitualmente, hombre, estas cirugías nunca quedan perfectas. Eso es una cirugía que no es complicada, porque no es complicada, de hecho se hacen hasta por artroscopia, y consiste en reanclar, en volver a colocar el tendón en su sitio. Tú metes en el hueso como dos cabezas de tornillo que tienen unos hilos, y a través de esos hilos tensas, subes como las velas de un barco, subes hacia arriba el tendón y lo anclas. Ahora el tema es que quede ahí fijo. Claro, la tensión, la cicatrización de la zona puede hacer que ese músculo quede más tenso, algo más rígido. ¿Y perdona, doctor, cómo se ancla un músculo? Claro, es que no es un músculo. O sea, el músculo no es reparable. Nosotros cuando nos formaban, aquí había un dicho que era músculo cosido, músculo jodido. Es decir, que tu músculo no debías coserlo porque no va bien, no tiene estructura para ser suturada.
Pero el tendón sí, el tendón es como una cuerda de escalar, tú lo puedes perfectamente coser. Entonces, claro, aquí tú vas a unir el cabo del tendón suelto al hueso. Claro, tú no puedes coser un tendón con un hueso. Lo que haces en el hueso, clavas una especie de cabeza de tornillo, un arpón, un anclaje, que lo hay de 1000 maneras. De ese arpón salen 2 o 4 hilos, y esos hilos son los que tú utilizas para suturar al tendón y tirar hacia arriba de él. Entonces, el tendón realmente lo que queda es anclado al arpón. Y ahora, dándole el tiempo suficiente, se acaba pegando al hueso. Pero tú realmente no coses directamente hueso con tendón, porque no son estructuras que se puedan unir. Lo que haces es ponerlas, juntarlas con estos arpones, ¿no? Te digo, no es una cirugía especialmente compleja. Joder, además, yo te iba a preguntar, entonces tiene que ser una cirugía importante, y dices que no. No, a mí por lo menos, quizás que yo me dedico a ello, ¿no? Pero no es una cirugía compleja, porque es una estructura, te digo, que está muy superficial. O sea, tú te tocas aquí en mitad del cachete y notas el hueso. O sea, que esto tiene una profundidad relativa. Y más en un futbolista, en nosotros posiblemente haya ahí una almohadilla grasa, un mollete que nos separe un poco. En un futbolista el isquion está a 2 centímetros de la superficie. Es muy superficial. Y es más, claro, como no tienes el tendón, simplemente abres la piel y te encuentras un agujero, que es el agujero donde estaba el tendón, que se ha retraído. Claro, el tendón está enganchado arriba a un hueso. Al arrancar, el cuerpo muscular, el vientre muscular, tira del tendón y hace un espacio, una retracción que puede ser de hasta 10-12 centímetros. Joder. Que da igual porque tú lo vas a poner, lo vas a subir. Lo que es importante es que lo hagas pronto, porque si no el músculo se acaba retrayendo, se acaba fibrosando y luego te cuesta mucho llegar. Es el caso que pasó con ¿cómo se llama el jugador este del Málaga, hombre? Que tuvo la rotura del recto anterior, recientemente Koné. Koné tuvo el año pasado una rotura del recto anterior, un arrancamiento del tendón. Tardaron en diagnosticarlo y cuando ya se quiso operar ya no pudieron llevarlo a su sitio. ¿Qué es lo que hicieron? Lo cosieron a una pared lateral, porque se tardó mucho en decidir operarlo. El problema es de esto, una rotura de un tendón que se retrae, el problema es que luego no vuelva a su sitio. No, el problema de Juan Carlos fue distinto. Juan Carlos fue una rotura del recto anterior también, una rotura arriba. Del recto anterior no, fue del aductor, sí, del aductor largo. Recuerdas, después de un partido contra el Levante, sí. Eso, y que lo operó precisamente el mismo que va a operar Dembélé o la gente de su equipo, Sakari Orava, que este es el finlandés. Sí, que venía a veranear aquí a Fuengirola, que vendrá todavía, y de la casualidad y lo operó él. Con la mala suerte de que hubo que reintervenirlo a los 3 meses para quitar el arpón que estaba en un sitio no conveniente. O sea que hasta los dioses de vez en cuando también tienen un mal día, ¿no? O sea que se pegó 5 horas y pico de avión para que al final lo tuvieras que operar tú, doctor. Bueno, pero que era para quitarle lo que había, más que nada, ¿no? O sea que, doctor, cuando te da entonces esto, si me está hablando que incluso queda un hueco ahí de 10-12 centímetros, la cojera tiene que ser importante, ¿no? Bueno, la cojera es como todo. Si tú esto no lo operaras, que pasa a veces, que esto pasa en gente de más edad y que no es deportista profesional, pues el paciente opta por no operarse. Y tampoco te queda una gran cojera, porque claro, músculos que hagan ese mismo movimiento, hay más. Están el otro vientre del bíceps y está también los de la parte interna, el semitendinoso y el semimembranoso. Entonces, sí te pegas cojeando 3 meses, pero luego ahí lo que pierdes es fuerza de arrancada. Te cuesta más correr, pero puedes vivir perfectamente sin reinsertar este tendón. Lo que pasa es que en el deporte profesional es imposible porque marca la diferencia. Claro. O sea, estamos hablando de Fórmula 1. Aquí una válvula que no va bien hace que el otro coche corra más. Claro. Es que ese es el tema del deporte de alto nivel, que es lo que la gente tiene que entender. Aquí no basta con ser bueno, hay que ser el mejor. Y claro, eso significa que todas las piezas funcionen bien. Bueno, y el proceso de recuperación luego es amplio, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 meses, ¿no?
Entre 4 y 6 meses, sí. Depende de... Que muchas veces que siempre decimos, lo peor para el futbolista es la triada y demás. Ya hablamos nosotros de la lesión de rodilla y ya casi que es peor esto, ¿no? Porque ya con los avances que hay con el tema de las artroscopias, del plasma rico en plaquetas y demás, ya el tema de la rodilla casi que es más secundario que este que estamos hablando, ¿no? Bueno, el problema es el futuro. En cualquier caso, tú operas un bíceps femoral y lo normal es que vaya bien. Y que para tu futuro profesional y tu futuro como persona no tengas mucho problema. Una triada a la larga te acaba haciendo una artrosis de rodilla, ¿no? Uh-huh. Entonces el pronóstico es muy distinto. Y luego las posibles complicaciones de una triada no son las del bíceps. Digo, del bíceps es una cirugía muy simple, muy simple. Es una lesión muy escandalosa porque limita mucho. O sea, el jugador tiene el tirón y es como si hubieran pegado un tiro. De entrada no puede ni caminar. Es un dolor intenso, con un gran hematoma, la pierna se pone muy morada. Es muy escandaloso. Pero digo, la cirugía es una cirugía relativamente sencilla. Aquí el problema es los tiempos. Porque digo, si esto lo opera un cirujano que suele hacerlo, en una cirugía corta, de estancia en el hospital un día, el problema es que ahora el tendón está pendiente de 2 hilos, nunca mejor dicho, que son los que lo anclan al hueso. Claro, hasta que ese tendón no se pega al hueso, tú no puedes empezar a hacer una fisioterapia en condiciones. Tú tienes que mantener inicialmente al paciente en descarga con muletas y con una limitación de movilidad de la cadera y de la rodilla durante mínimo 6 semanas, entre 6 y 8 semanas, dependiendo de lo bien atado, anclado que te quede el tendón. Y ahora luego empieza poquito a poco a recuperar la movilidad de ese tendón, su longitud, con el riesgo de que pueda arrancarlo. Entonces sueles ser muy prudente. O sea, aquí un jugador no empieza a correr antes de los 3 meses. No le dejan, ¿no? Empieza con gimnasio, empieza con fisioterapia muy controlada, por un poco de fuerza, y ya te digo, la carrera no antes de los 3 meses. Y es como todo, para hacer una vida normal en 3 meses, para jugar con el Barça cerca de 6, ¿eh? Sí. ¿Y esto se puede prever en los jugadores veloces? No sé, adquiriendo más musculatura, haciendo algún trabajo preventivo, ¿eso se puede prever? Yo pienso que no. O sea, yo pienso que dentro de... Hombre, si tú ya eres predispuesto a tener este tipo de lesiones, bueno, pues una musculación mayor y un plan de estiramiento, de protección adecuado, algo puede hacer. Pero aquí esto ocurre siempre en momentos no previstos. Entonces, hombre, si tú tienes musculatura más fuerte, pues algo te defenderás. Pero si tiene que irse, se va a ir. Se va a ir porque es el último paso, el último esfuerzo, o esa arrancada inesperada porque se te va al contrario. Ahí es difícil que, por muy bien que lo tengas tú previsto, lo puedas evitar. Sí. Bueno, pues tendón del bíceps femoral es lo que hemos hablado en el día de hoy con el doctor Vicente de la Varga. A mí creo que eso no me va a pasar porque de velo ya tengo poco, doctor, ¿eh? Y ya... Sí, ¿verdad? Aquí lo que es curioso es que hasta la más mínima cosa da mucho juego, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, porque el deporte ocupa mucho espacio. Totalmente. Doctor, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Un placer, un abrazo, Emilio.